Muy bien, estamos en una serie de predicaciones donde estamos tratando de sacar algunas enseñanzas para nuestra vida de personajes de la Biblia. Esta no fue una idea nuestra. Como dije al comienzo de la serie, el escritor de liderazgo cristiano John Maxwell escribió hace años un libro que se llamaba Corriendo con los gigantes. Posteriormente, aprendiendo de la sabiduría, aprendiendo de los gigantes, y más recientemente un libro acerca de la sabiduría de las mujeres de la Biblia, con las mismas ideas. En general, toda esta serie tiene el trasfondo o el propósito de mostrar cómo gente común, como cada uno de nosotros, puede hacer cosas extraordinarias para Dios por la fe, no por nosotros, sino gente común haciendo cosas extraordinarias para Dios por la fe en un gran Dios. Eso es lo que cambia. Gente común haciendo cosas extraordinarias para Dios por la fe en un Dios grande. Hoy vamos a ver un personaje que empezó su vida con una historia muy triste, o pues muy difícil. Rahab en el Antiguo Testamento. Cada uno de estos personajes pensamos que cumple el propósito de Hebreos 12:1, donde dice que hay una multitud de estos personajes, son como testigos que nos enseñan en el día de hoy para nuestra vida. Hebreos 12:1 dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este personaje, que está en el libro de Josué, Rahab, fue una prostituta, pero porque Dios cambió su historia, terminó siendo una de las abuelas de Jesús. La vida empezó de ella en la historia bíblica con esta profesión no muy digna del Mesías, pero allí terminó. Para mí refleja un poco la historia, si no en las mismas, exactamente en la misma necesidad, sí, como varias veces nuestra historia no es lo que uno quiere. O nuestra historia, nuestra vida no empieza como debió empezar, o tenemos recorridos en nuestra vida donde decimos, debe ser la historia así. La vida de esta mujer empezó con una historia bastante oscura, difícil, probablemente desilusionada. Hoy voy a hablar tal vez para personas donde dicen, mi historia no me gusta tanto, o por lo menos algunas partes de esa historia no me gustan tanto. Algunos inclusive dicen, ¿esto es lo que Dios tenía para mí? Les digo como cristianos, digamos, Dios, ¿esto es lo que tú pensabas para mí? Imagínense que en la Biblia dice en el Salmo 139 que Dios ha escrito nuestra historia antes de que nosotros llegamos a nacer. Entonces uno dice, Señor, pero no pudiste escribir una mejor historia para mí, porque pues no. Nuestro Dios sí tiene una historia maravillosa. Lo que pasa es que nuestra familia y nosotros mismos hemos escrito algunos capítulos extra que no han sido muy afortunados. No es culpa de Dios. Dios sí tiene un propósito, una historia maravillosa, pero no le dejamos a Dios escribir nuestra historia. Nosotros tomamos el control de nuestra vida y la queremos escribir nosotros mismos. Y la verdad es que no siempre nos va muy bien haciendo la historia de nuestra vida como nosotros queremos. Rahab empezó la vida, por lo menos en la historia bíblica, pues bastante difícil, como dije. Una historia horrible. No dice el texto bíblico cómo ella se metió en ese problema o en ese trabajo. Probablemente fue la necesidad, probablemente fue forzada, o tal vez como ocurría con algunas personas, algunas mujeres en la cultura donde ella vivía, fue vendida para prostitución. Uno no puede imaginar la pena, el sufrimiento, el aislamiento
que tuvo esta mujer, pero porque Dios cambió su historia, terminó siendo familiar del Mesías, la abuela del Mesías. Maravilloso lo que Dios puede hacer. Por eso, Rahab nos enseña, y ahí coloqué dos frases en los bosquejos: cuando te sientes desilusionado con tu vida, permítele a Dios, permite que Dios escriba tu historia. Permite que Dios escriba tu historia. Este es el momento. Hoy la invitación, la voy a hacer desde el comienzo, la invitación es a darle el lápiz a Dios y que Él escriba la historia. Entrégale el lápiz a Él para que Él lo haga. Porque a veces puede ser que tenemos una relación con Jesús, pero aún no le hemos permitido que Él sea el que controle nuestra historia. Tenemos la tendencia de decir, bueno, Señor, escribe este capítulo, pero este no. Este yo lo escribo, pero ese no es la invitación. Es a que Él tenga la libertad y toda esa historia que tenía desde antes de que tú y yo naciéramos, pues se pudiera desarrollar. Rahab entonces, con su vida, nos enseña tres cosas inicialmente en su historia con Dios. En primer lugar, que Dios te busca para que puedas estar en la historia de Dios. Dios nos busca, no somos nosotros. No es como una señora que un día me decía, no, un señor, perdón, me decía aquí entrando a la iglesia: buenas, pastor, aquí vine porque mi mujer me trajo. No, pues yo no creo necesariamente. Yo creo que el Señor lo está buscando a Él. Este es un proceso que el Señor inicia en cada uno de nosotros, y lo hizo con Rahab, porque Él pudo haber escogido cualquier personaje para ese momento en la historia de Israel. Recuerden, estaban en el momento que Josué iba a conquistar la tierra prometida, iban a conquistar Jericó, ¿recuerdan? Entonces Él mandó unos espías para ver cómo estaba la situación militar, la seguridad de esa ciudad. Y esos espías entraron, algunos dirían, oiga, qué coincidencia, entraron justo a la casa de Rahab. No fue coincidencia. El Señor, además de conquistar Jericó, estaba buscándola también a ella. Esa es la forma como siempre se entrelaza la historia del ser humano con la historia de Él. Él busca hacer su plan en el mundo, pero nos busca para desarrollar ese plan. Qué bueno que lo hace. Josué 2:1 dice así: luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Ella vivía había unas casas en la misma muralla, que eran las casas como dicen en el día de hoy, de interés social. Hay como unas cositas ahí chiquiticas ahí, en la misma muralla. Vivían personas que no tenían muchos recursos económicos. Y dice que los espías, oiga qué coincidencia, entraron y fueron a la casa de Rahab. El Señor probablemente te esté buscando, o te ha estado buscando. Qué bueno que el Señor no ha cesado de desarrollar su historia en nosotros. Que Él quiere desarrollar su plan, pero sigue buscando a las personas para llevarlas en relación a su historia. ¿Se acuerdan de ese mismo pasaje que habla en términos generales del Apocalipsis 3:20, donde el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él? En fin, muestra cómo el Señor busca. Pero también creo que si busca, el versículo también está diciendo, no siempre busca. Por lo tanto, considérate afortunado. Yo me considero afortunado que el Señor me ha buscado, que
que el Señor ha tomado esa iniciativa. El Señor nos busca. Me acuerdo y con algunos de ustedes ya he compartido eso desde niño. Por ejemplo, mi propia vida. Si ustedes miran su propia vida, van a encontrar momentos como el Señor los ha estado buscando de una u otra forma. Claro que uno a veces le hace el quite, ¿cierto? Me acuerdo de niño, pues estando estudiando en un colegio franciscano, me puso profesores de Biblia y yo le cogí un amor especial al estudio de la Biblia, cosa que no era nada usual en aquella época en el colegio. Como posteriormente, cuando yo ingresé a la universidad, yo pensaba y decía, oye, tan de buenas como entré a la universidad. ¿Saben por qué tan de buenas? Porque cuando yo no había pasado en las que todo el mundo sabía, y yo me fui de vacaciones, y cuando llegué de vacaciones en enero, me dijo una tía, mire que hay una nueva facultad que tiene carrera de medicina. Yo llamo, me dicen, no, ya pasaron las inscripciones. ¿Sí? Yo envié los papeles de todas formas, y me llaman al otro día, bueno, ya pasaron las inscripciones, pero venga, preséntese al examen. Tan de buenas, uno dice. Y me presenté al examen. Cuando yo veo todos los estudiantes, era una cantidad de gente como solamente para 40 cupos, y habían hecho premédico y una cantidad de cosas. Oiga, ¿usted no han estado en unos exámenes que a uno le preguntan todo lo que sabe? A mí, en ese examen, que eran como 800 preguntas, todo. Yo decía, uy, tan de buena, todo lo que sabía. Pero era, eso eran como 500 aspirantes, y cuando llego y miro el resultado, yo miro por el orden alfabético, creí que era, dije, no estoy. No, era por orden de puntaje. Y cuando me veo, uy, tan de buenas. No, ningún de buenas. El Señor buscando. Porque saben, algunos de ustedes conocen la historia. Al terminar mi carrera en esa universidad, en el hospital donde esta universidad trabajaba, conocí a la persona, el médico que posteriormente me llevó a los caminos del Señor. ¿Usted no les ha pasado esas cosas que uno cree que son como coincidencias, pero son momentos en que el Señor te busca? Y yo creo que tal vez te está buscando, si no para conocerte, para que tomes algunas decisiones importantes, para que digas, bueno, Señor, ya, toma el lápiz y sigue escribiendo la historia. No sé si es con respecto a un trabajo que tienes que cambiar, a un estudio o algo en tus estudios, o una relación que tienes que dejar, o más bien un ministerio, un servicio dentro o fuera de la iglesia que tienes que hacer. Tal vez el Señor te está llamando y el Señor te está diciendo hoy, ya no me saques más el quite. Deja que yo haga tu historia. Y el Señor nos mira con ojos, yo creo que de compasión, porque es que la verdad no lo has hecho muy bien. Todo bien. ¿Por qué no me dejas a mí escribir la historia? Y es importante aquí también quién lo hace, porque algunas personas dicen, uy, no, pues yo ya con todo lo que he hecho, las embarradas, yo eso ya no me queda mucho tiempo. No. El Señor dice, yo soy el Dios que redime la historia. Por lo tanto, este versículo no está en sus bosquejos, pero muestra lo que le pasó a Rahab. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, porque no es solamente para nada, para que den fruto. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mí. El Señor te busca, te ha estado buscando, y a veces no le escondemos, ¿cierto? Creemos que no le escondemos. Y hay personas que dicen, no, yo no, todavía. El Señor dice, no es que me estás escogiendo. Qué privilegio que Él nos escuche, nos escoja a nosotros.
Lo primero que nos enseña Rahab entonces es que Dios en ese proceso de construir tu historia te busca, y tal vez te esté buscando para algo especial en estos días a ti. En segundo lugar, el Señor siempre encuentra una forma, un camino para que estemos en su historia. Siempre hay por ejemplo, esta señora, imagínense cómo llegaron estos espías, se hospedaron allí, hicieron un trato con ella, le dijeron, mire, vamos a destruir esto, pero si nos ayuda, a ustedes no le va a pasar nada. Entonces ella dijo, listo. Pero lo que Dios era ahí trabajando. Dios siempre busca la forma de hacerlo. A veces en formas totalmente increíbles. Por eso cuando estamos orando por personas en nuestra familia, sigamos orando con entusiasmo y con fe, que el Señor va a encontrar la forma. Yo sé que a veces uno como papá o los esposos o algo así, uno trata de, ¿cómo le hago para que caiga? ¿Cómo le hago para que llegue ya a la iglesia? El Señor siempre encuentra sus formas de... Piensa cómo llegaste a los caminos. Él siempre encuentra esa forma. Miren cómo ocurrió en la vida de esta mujer. Josué 2, 12 al 21 dice: los hombres le dijeron a Rahab, estos espías, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Sí. O sea, ellos le dijeron, a usted no le va a pasar nada si nos ayuda, pero si nos apea. Cuando conquistemos la tierra, cuando conquistemos la tierra, no vemos este cordón rojo, les dieron cordón rojo, atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida, y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerles la mano encima, conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab. ¿Qué tal que sea tal como ustedes han dicho? Luego los despidió, ellos partieron, ella ató el cordón rojo a la ventana. ¿Se acuerdan de un pasaje similar así? Ese cordón rojo no es cualquier cosa, es señal de la obra redentora de Dios. ¿En qué otro pasaje del Antiguo Testamento también se ve evidente? En el Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando tenían que sacrificar a los primogénitos y protegían la casa poniendo la sangre. Pues este cordón rojo era un símbolo de ese poder protector y redentor de Dios. Cuando vino el ejército y se destruyó destruyeron toda la ciudad, cayó los muros, la mayoría de las dibujos que hacen de Jericó fallan porque debió caerse toda la muralla, pero debió quedar un pedacito así, que era la casa de Rahab. Fue la única, hicieron como habían pactado, toda la familia se quedó allí y el Señor lo salvó. Y Rahab dijo, ve, tan de bueno. ¿Saben? Más que recibir la salvación de su vida, ella ni imaginaba que iba a terminar siendo la abuela de Jesús. Maravilloso. No solamente era salvar la vida, sino terminó siendo la abuela de Jesús. Yo quiero exhortarles y animarles a aquellos que han caminado con el Señor ya algunos años. Miren, es que el Señor
no solamente ofrece la salvación, ¿por qué no le dejan que Él construya su historia? Y no sé qué pueden terminar ustedes. Algo maravilloso. Otros abuelitos o abuelitas de Jesús, no sé. Pero dentro del plan de Dios, ¿qué cosas? Miren, Rahab no tenía ni, pues, digo, no, aquí me salvé, qué bueno. Pero el Señor tenía mucho más que ofrecer. Si dejas que Él haga tu historia. Porque a veces no le obedecemos y decimos, esta parte de mi vida sí, pero las finanzas las manejo yo. Esta sí, pero mi vida emocional no. Yo decido esto. En tercer lugar, por eso es que la historia de Rahab nos enseña que la historia de Dios siempre tiene un final de redención. Siempre tiene un final de redención. La historia de Rahab también. ¿Saben dónde se vuelve a mencionar el nombre de Rahab después del libro de Josué? En Mateo, el evangelista. Mateo 1, el verso 3. Vamos a leer el verso 3, el 5 y el 6. Dice así, está en sus bosquejos. Dice: Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Hezrón, Hezrón, padre de Aram. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Ahí aparece. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. E Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Ahí está mencionando los descendientes de Jesús y menciona a Rahab. Pero yo quisiera detenerme un poquito en lo que hace Mateo aquí. Mateo empieza con la genealogía de Jesús, mostrando y diciendo: vean, que la gente que fue pariente de Jesús no fue tan buena gente. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Mateo mismo no lo fue, cobrador de impuestos, con muchas dificultades. Él dijo: pues yo tengo mi historia que no me gusta. Yo tengo mi historia que no, pero miren estos otros. Escogió 42, empezó con Abraham y escogió 42 personajes masculinos. Algunos más malos que otros. Pero escogió solo 4 femeninos. Oiga, pero las que escogió no parecen ser dignas de ser familiares del Mesías. Echemos un ojito. Tamar, dice: Judá, padre de Fares y Zera, cuya madre fue Tamar. ¿Saben quién fue Tamar? Si miran, léanse Génesis 38. Encuentran la historia de Tamar. Yo no coloco la historia de Tamar porque es que da hasta pena leerlo en público. Si ustedes leen la historia, es terrible. Resulta que un papá, como era en aquella costumbre, le buscó esposa a su hijo mayor. El hijo mayor resultó ser no buen cristiano y el Señor se lo llevó. Tuvo que casarse con el hermano. Y por ahí hicieron unas cosas que no. Bueno, ustedes leanse de 38. Y también se lo llevó. Entonces ella dijo: no, pues yo quiero marido. Entonces el suegro le dijo: ya le tengo el menor, pero está muy chiquito, espérese. El muchacho ya cumplió 18 años, el abuelo se le olvidó. ¿Saben lo que hizo esta dama? Engañó al suegro, se acostó con, eso era, por Dios, cualquier novela, eso es pálida con respecto a eso. Se acostó con el suegro y tuvo un hijo del suegro. Léanse. Y entonces uno dice: ¿y qué hacemos? Mateo escogiendo. Porque es que nuestro Dios es especialista en historias no tan buenas. Él
Él tiene esa capacidad de redención. Ahí, y en la otra que menciona es Rahab, que es esta. Pues que igual uno dice, pues no es la profesión ideal para ser la abuelita de Jesús. Ruth, menciona a Ruth ahí, ¿saben quién fue? Ni siquiera fue hebrea. Que eso para un judío era de lo peor. No fue hebrea. Fue una desplazada. Yo digo, pues, siguió Rahab. ¿Saben quién fue la esposa de Urias? ¿Recuerdan? Betsabé, sí. Ustedes no saben el horror de vida que tuvo Betsabé, porque por culpa del loco de David. Porque yo leí viendo otra vez la historia, oiga, ella se vio metida en eso y ella no lo buscó. Terminó enredada con el rey en medio de adulterio y asesinato. Y ella, ustedes lean lo que ella sufrió con sus hijos. Terrible. Y uno diría, ¿cómo así que la escoge el escuadro que escogió Mateo? ¿Cómo es que escoge esos casos tan dramáticos? Yo creo que Mateo estaba escogiendo igual, porque tu historia y la mía no es tan bella. No nos gusta nuestra historia, pero Dios te dice, si me dejas escribir tu historia de aquí en adelante, será una historia de redención. Déjame escribirla y será una historia diferente. Estos 4 personajes nos muestran, en primer lugar, que Dios perdona el pecado más oscuro, como el de Tamar. Que Dios te va a utilizar a pesar de tu pasado, como en el caso de Rahab. Que Dios no discrimina, como en el caso de Ruth. Y que Dios puede sanar toda situación, porque dolor más grande que pudo tener Betsabé, pocas mujeres, pero Dios también sanó. Y la historia terminó en una historia de redención. Así que Rahab nos dice a cada uno de nosotros, hay cosas que no te gustan de tu historia, ánimo. Ánimo. ¿Por qué no dejas al Señor escribir el resto de tu historia? Porque a veces hemos caminado con Él, por favor escúchenme, hemos caminado con Él, pero no le hemos soltado el lápiz para que escriba la historia. Es diferente. Hay varias cosas, palabras de ánimo que nos trae Rahab, que terminó siendo una de las heroínas del Antiguo Testamento. De la descendencia de ella vino el Mesías. En primer lugar dice Rahab, Dios te invita a ser parte de su historia. Únete a Él. En otras palabras, no le saques más el cuerpo a Él. A veces nos resistimos al Señor por temor, por duda, por ejemplos malos ejemplos de otras personas. Pero el Señor dice, no te resistas. Y di, sí, únete a Él. Recuerda que Él no solamente quiere salvarte, quiere cambiar tu historia. Juan 8:12 dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Puede ser que tu historia tenga muchos momentos oscuros, pero Jesús es la luz de la vida. ¿Y cómo hace uno eso? ¿Cómo le dice uno sí al Señor? Lucas 9, 23 al 24 dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Esto es muy importante. Que se niegue a sí mismo. ¿Saben qué significa? Entréguele el lápiz a Jesús y que Él siga su historia. Y hoy te está diciendo el Señor, porque es que por tu propia cuenta no te está yendo muy bien. Déjalo.
que Él continúe la historia. Y mire, dice, cargue su cruz cada día. Esto es muy importante, porque hay personas que dicen, no, pero yo todavía tengo estos problemas. No, todavía no, hasta que todo esté arreglado, ahí sí. Es que ese hijo rebelde no ha vuelto a la casa, es que la situación económica no ha mejorado. Pues no es que primero ocurra esto y ahí sí. No. Déjalo que Él escriba la historia. Entrégale el control. Entrégale el control de tu vida a Él. Entrega tu vida a Dios. Él puede hacer mejores cosas de lo que tú has hecho. Puedes ser hombre de negocios, estudiante, ama de casa. Entrégale la vida a Él. Ya deja de que Él siga la historia. No, pastor, me decía una dama, pero a mí ya no me quedan muchos años. Pero puede hacer muchas cosas en los años que te queden. En segundo lugar, Rahab dice, nos ayuda a nosotros. Dios quiere sorprenderte con su amor. Acepta el amor de Jesús. Porque Rahab, más que salvar la vida, ella después, imagínense, dio tanto el amor de Dios a ella y a su familia, que terminaron siendo descendientes del Mesías. Pero Dios siempre obra así. Sino porque no escogió a otra persona en Jericó, pudo haber escogido a otra persona. Porque como Salvador de Israel en Egipto, escogió a Moisés, que era asesino, hasta tenía problemas para hablar, tartamudeaba. O sea, uno dice eso. ¿Por qué escogió al más amado de los reyes de Israel a un tipo que se metió en problemas de adulterio y asesinato? O al escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. 2/3 partes del Nuevo Testamento lo escribió él y fue perseguidor de la iglesia y mandó a asesinar a cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro amor, déjate alcanzar del amor de Dios. Hebreos 4:15-16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esta es la invitación. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Déjate alcanzar el amor de Dios. No le huyas, deja que Él haga tu historia. Tiene muchas sorpresas de amor. Este año, estando enseñando en una iglesia en la costa, después de terminar la prédica, se me acercó un caballero y me dijo, pastor, yo quiero un consejo suyo. Me dijo, yo amo a Dios, pero no soy cristiano. Ahora, el tipo era, imagínense, como dice, un moreno de esos, como de 2 metros. Entonces, ¿qué le pasa? Cuénteme un poco de su historia. No, es que yo quiero un consejo suyo. Bueno, me contó algo ahí. Fue maltratado por su papá y todo eso. Le dije, mire, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso. Lo que yo puedo es por el lado de Jesús. O usted acepta a Jesús, o pues yo no sé qué le puedo decir, porque lo que yo puedo decir no tiene que ver en relación con Jesús. Me dijo, no, es que yo no quiero hacer eso. ¿Por qué no quiere hacer eso? Es que yo ya me los he pillado a todos ustedes los que predican. A ver, cuéntenme. Lo primero que hacen, cuando terminan la cháchara que echan, lo ponen y todos dicen, ahora inclinen su cabeza para orar. Y cuando les dicen eso, después les dicen, aquellos que Dios les haya hablado, que levanten la mano.
Y cuando ya lo tienen a uno con la mano levantada, le dicen, ahora el Señor te pide que te pongas de pie. Ah, yo los he visto. Me decía el tipo, se ponen de pie. Y cuando están puestos de pie, el que está allá hablando dice, ahora un paso más y ven al frente. Yo me los conozco. Y cuando uno está al frente, llega, lo oran y lo pasan a un cuarto allá afuera, y allá es donde le hacen el lavado de cerebro. Pero conmigo no va. De hecho, hablé con usted porque usted no hizo eso al final. Yo dije, a ver, ¿tú sabes que Dios quiere cambiar esa historia en ti? Y le dije 2 o 3 cosas de Jesús cuando, pues yo casi me entró en shock cuando el tipo se puso de rodillas ahí. O sea, es lindo ver que las personas se entregan a Jesús, pero cuando es uno a uno, uy, eso es una bendición. No, lo debes experimentar. Cuando alguien, y este tipo se puso de rodillas y lloraba, yo decía, pero Señor, y la gente me miraba, pero el tipo lloraba. Agreve el negro ese, y ya, yo supe lo que mi abuela decía cuando decía a moco tendido, porque era así, eso, tranquilo, Señor, pues como por fin entendió que Dios no estaba buscando para castigarlo como su papá lo hacía, sino lo estaba buscando, que no tenía que esconderse, porque lo estaba buscando para escribir su historia de otra forma, y mostrarle cuánto le amaba. Qué triste es ver cómo la gente se le quiere esconder a Dios, como si Dios quisiera dañarles, y Dios quiere sorprenderlos con su amor. Rahab es un caso de esos. Y lo vio eso en su historia. En tercer lugar, Dios desea que ames a otros a través de tus acciones. La mejor parte de la vida de Rahab no fue cuando le salvaron y la liberaron. La mejor parte de la vida de Rahab fue cuando pusieron su nombre allá en Mateo como descendiente del Mesías. Esa fue la mejor parte. Porque esa mujer, si llegó ahí, fue porque se convirtió en una líder espiritual de su gente. Por eso llegó a ser la abuela del Mesías. El Señor quiere cambiar tu historia para que a través de tu historia toques la vida de otras personas. Conozco una dama que dirige una fundación que trabaja con chicas que quieren optar por la opción del aborto, y ella trabaja con ellas para convencerles que no es la mejor opción. Y ella lo hace porque ella misma dice, yo de joven tuve 5 abortos. Y cómo el Señor la ha redimido, es una mujer maravillosa, y cómo está ayudando a tantas otras. Por eso hay que servir por el amor de Dios. Es muy especial, yo veo a la gente en los consultorios, o yo mismo en los consultorios, cuando uno está en el consultorio con otros pacientes, como que uno se siente, como que se identifica, ¿cierto? En enero acompañé a mi mamá al neurocirujano que le iba a hacer una cirugía de columna, y entonces ella está toda nerviosa y se encontró con una señora que estaba ahí, y entonces, ¡ay! No, ¿quién es tu médico? No, el doctor Fulano. Es una maravilla, le dijo la otra señora. Le dijo, no, yo estaba en silla de ruedas, y mira, me tiene caminando, y ella así, le dice, me tiene caminando y hago hasta aeróbicos. Entonces mi mamá dijo, ay, ¿qué es? Y llega la otra y dijo, no, mire que yo en el cuello lo tenía tieso y el doctor hizo tal cosa. Entonces, no, terminaron eso, compartieron teléfonos y... ¿Saben? Creo que el Señor nos llama a todos a servir por esa razón.
¿No te has dado cuenta que todos estamos en el mismo hospital? ¿No te has dado cuenta? Que algunos estén un poquito más aliviados que otros es otra cosa. No me vengan con el ejemplo de, ay, pastor, yo no le ayudo a dirigir ese grupo porque es que yo no sé, yo todavía tengo tantos problemas con mi hijo. Y no, yo no he ayudado porque no, es que yo como... No. Tu vida empieza a cambiar cuando sirves. El doctor Martin Luther King decía, todo el mundo, hombre o mujer, puede ser una gran persona, porque todos podemos servir. Y eso lo aprendió Rahab. Rahab no hubiera llegado a la lista de Mateo si no hubiera sido una líder espiritual de su gente. Y no tenía la mejor historia. Primera de Juan 3, 16 al 18 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo se entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no hablemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. La tercera invitación de Rahab es que Dios desea que tu historia sirva para animar la vida de otro. Y por último, Dios sella su nombre en tu historia. Es decir, esto nadie lo va a borrar. Agradécele a Dios. Agradécele a Dios que te ha buscado, que te ha salvado. Agradécele a Dios que si tú quieres, Él va a cambiar, reescribir, escribir una nueva, agregar otras cosas en tu historia. Agradécele a Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en 1 Timoteo 1, dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, miren lo que dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para que creyendo en Él reciban vida eterna. Y miren cómo termina el apóstol Pablo cuando ya entiende toda la obra del Señor. Dice, por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, que sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las personas en la historia del cristianismo que más agradece bonito al Señor es el apóstol Pablo. ¿Qué tal si decimos ese verso 17 todos juntos? Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A continuación vamos a orar. Y de una vez si les digo, les voy a pedir que levanten la mano los que quieran, pero no los va a pasar al frente. Pero en la vida uno tiene que de alguna forma decirle al Señor, sí, presente, aquí estoy. Empieza a escribir la historia como tú quieres. Vamos. Señor nuestro, gracias por buscarnos. Gracias por ser el Dios que nos sorprendes con tu amor y que de historias a veces muy lamentables siempre traes redención. Señor, perdona nuestros pecados, los capítulos oscuros que hemos escrito en nuestra vida por desobedecerte. Pero Señor, gracias que no nos rechazas, que tu mano está siempre extendida
y que hoy con voz amorosa nos dices: dame el lápiz de tu vida y déjame escribir tu historia a la manera de Dios. Y te vas a sorprender. Pero en algún momento tienes que decirle: sí, Señor. Toma el lápiz y voy a obedecerte y haz con mi vida tu voluntad, y que se escriba la historia de mi vida a continuación de acuerdo a como tú quieres. Gracias por no abandonarme. Gracias por querer sellar hoy esa historia. ¿Cuántas sorpresas tendrás para la vida de aquellos que hoy deciden de profundidad de corazón que tú escribas su vida? Señor, gracias porque me buscaste por años en el colegio, en la universidad. Gracias porque me llamaste a servirte y porque has sido paciente y misericordioso conmigo. Hoy quisiera orar por aquellos que le dicen: sí, continúa escribiendo mi historia, no yo, sino tú. Si hay alguien que ha tomado esa decisión hoy, quiere reafirmar, te animo a que levantes la mano y le digas al Señor: yo lo hago. Yo le digo: sí, hoy, Señor. El Señor les bendiga a cada uno. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Yo sé que Él ve más allá que las manos, el corazón. El Señor les bendiga. Pueden bajar su mano. Señor nuestro, tú tomas muy en serio. Para ti es sagrado las decisiones de los seres humanos que te dicen a ti sí. Señor, yo te ruego que sigas escribiendo tu historia en la vida de cada uno de ellos, que les ayudes a cargar su cruz, pero que tú les des la fortaleza, la sabiduría para hacer tu voluntad. Señor, sorpréndenos con tu amor. Tú no eres el Dios castigador, sino el Dios de gracia perdonadora. Señor, yo te ruego que uses la vida de estos hermanos, hermanas que han levantado la mano para tocar la vida de otras personas, para formar parte de la historia de otros, de ser de bendición para otros. Señor, que tengan el gozo de servir a otros y de mostrar el amor de Cristo a los demás. Señor, permítenos darte testimonio a ti de tu fidelidad. Ayúdanos a escribir las cosas maravillosas que harás en las vidas de estas personas. Señor, no permitas que el enemigo, los problemas de la vida diaria, les haga olvidar a estas personas que eres tú el que está escribiendo su historia. No el jefe, ni el esposo, la esposa, el familiar. Eres tú el que estás escribiendo la historia. Guárdales y bendíceles. Y todos ahora queremos honrarte a ti y darte a ti muchas gracias por el tipo de Dios que eres con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Hoy es el momento de hacer algo.